Los doctores Patricia López, Gabriela Rodríguez y Luis Russo. Buenas noches. Este es un paciente, tenemos conflicto de intereses porque este caso clínico fue presentado en la revista de cirugía peruana en marzo de este año. Sabemos que la colangiopancreatic retrograndoscópica es un estudio de mucha utilidad en el medio, más con el aveniamiento de los últimos años, que si bien es de utilidad para diagnóstico y tratamiento, no está exenta de morbilidad y mortalidad, y sabemos que la misma se puede caracterizar por complicaciones mayores y menores. En este caso, nuestro paciente presentó una complicación mayor. La perforación duodenal es una complicación grave con una incidencia que va de 0,3 al 1,5 de los casos, con una mortalidad que puede llegar hasta en algunas series de un 18%. Este es un paciente que en realidad nosotros contactamos con él en realidad la complicación post procedimiento, por lo cual tal vez hay algunas cosas de la historia clínica que no están bien detalladas por desconocer realmente. Es un paciente de 59 años, procedente de Bella Unión, sin ningún tipo de antecedentes, con una historia de largas consultas en Bella Unión de 2 años de dolor en epigastrio, sin ningún tipo de síndrome ulceroso, reflujo gastroesofágico, sin ninguna sintomatología de la vía biliar principal, nada de la patología digestiva baja, que lo único que se encontraba en la paraclínica era una fatasa alcalina elevada en rangos de 300 desde el año 2013. Eso ameritó distintos estudios del paciente hasta la realización de la colangioresonancia, donde evidencia la presencia de una única litiasis coleociana con vía biliar accesoria sin litiasis. Este paciente es referido al servicio de gastroenterología, se hizo el contacto directamente con el servicio y el paciente ingresó el día previo al procedimiento a nuestra sala, a la sala Argerich, y se le realizó el procedimiento. En el procedimiento las endoscopistas ya plantea que hay una falsa ruta al pasar la cestilla de Dormia, por lo cual le solicitan ellas mismas una radiografía de abdomen donde no evidenciaron ningún elemento importante, pero si vemos acá, la colangio endoscópica retrógrada parecería a este nivel la extravasación de contraste. Estas fotos son de mala calidad porque fueron sacadas a través de un celular que fueron aportadas por las propias gastroenterólogas del servicio del Hospital Maciel. Acá tenemos la copia textual del informe, donde ellas remarcan que al intentar canalizar la cestilla de Dormia impresiona generarse un falso trayecto, por lo cual ellas suspenden el procedimiento. El paciente pasa a sala de recuperación anestésica. A los anestesistas les llamó mucho la atención un dolor intenso del paciente que lo tuvieron que calmar con morfina. No tenía ningún elemento de alteración hemodinámica, por lo cual el paciente pasa a la sala de cirugía general y en la madrugada se llama a la guardia de piso por un dolor intenso, se le realiza tratamiento sintomático y a las 8:30 de la mañana, cuando pasamos la visita, entramos en contacto con el paciente, en realidad con la familia. El paciente estaba obnubilado, un intenso dolor, estaba deshidratado, pero con una hemodinamia estable. Del examen físico destacamos el dolor superficial y profunda que predominaba en mi abdomen superior, sin evidencia de enfisema subcutáneo, y por esas casualidades de la vida, que raramente pasa un sábado de mañana, teníamos los tomografistas en el hospital. Le realizamos la solicitud de la paraclínica y vemos el retroneumoperitoniano extenso que presenta el paciente, por lo cual decidimos realizar una laparotomía exploradora. Realizamos una subcostal de hipocondrio derecho. Esta foto al agrandarla pierde un poco la claridad, pero vemos lo que es la infiltración de parte del epiplón mayor que cae por delante. Este es el colon transverso de aire. Y cuando rebatimos el colon derecho, a nivel de la gotera parietocólica derecha, teníamos la edementación y elementos de citoesteatonecrosis presentes. Acá vemos bien claro la necrosis que existía a dicho nivel, y todo en el sector retroduodenopancreático. El paciente en este momento empieza a una hemodinamia inestable, los anestesistas colocan inotrópicos, por lo cual hicimos un gesto terapéutico mínimo, la colestectomía.
realizamos una colecostomía sobre tubo de Kerr, hicimos una exclusión duodenal con una máquina lineal no cortante, por eso parcial, y dejamos 2 drenajes y dejamos un sistema de open vacuum. En ese momento no había disponibilidad de cama en CTI del hospital, por lo cual el señor pasa a CTI del Hospital Maciel. Realizamos una relaparotomía a las 48 horas y donde lo que encontramos es duodeno, páncreas, el tubo de Kerr, una fístula pancreática. Hicimos con la angiografía, no había fuga por tubo de Kerr y una extensa necrosis del retroperitoneo, como podemos observar a este nivel. Por lo cual, en ese momento realizamos una gastroenteroanastomosis, una ayunostomía de alimentación, previendo la desnutrición del paciente, la toilette abdominal y un cierre parietal. De la evolución es demasiado largo para hacer todo en forma específica, pero a grandes términos. El paciente obviamente entró en shock séptico con un tratamiento fisiopatológico. Más o menos a los 10 días tuvo una hemorragia digestiva alta que se realiza una fibrogastroscopía, que veía sangrado a nivel de la anastomosis gastroyeyunal, que simplemente se hizo tratamiento con hemostasis, adrenalina, tirando a ese nivel sin inyección en particular. El paciente desarrolla una fístula duodenal, una fístula pancreática, que lentamente empieza a disminuir el gasto en forma con tratamiento fisiopatológico, y debemos decir que también utilizamos otrotride. El paciente a los 60 días de su estadía en CTI, por suerte pasa a sala de cirugía general del Hospital Maciel, pero con una retención de 2 litros por la sonda nasogástrica. Entonces realizamos una fibrogastroscopía, certificamos que tenía la gastroyeyuno permeable y lo que podemos apreciar acá es que había una repermeabilización con un pasaje de contraste hacia el nivel de la llanta duodenal. Por lo cual realizamos una asa diverticular en Iniderrux. El paciente lentamente, pero en forma paulatina, se rehabilita desde el punto de vista funcional y de la deambulación y nutricional y se va de alta al día 76. El paciente actualmente se encuentra asintomático y tiene una eventración de la mediana supraumbilical que el paciente no está dispuesto a la reparación, prefiere continuar así. Bueno, sabemos que esta es una complicación mayor con la mortalidad expresada. Existen 2 clasificaciones, la de Howard según la pronunciación que quieran utilizar y la de Stafford, que en realidad estas clasificaciones tienen en cuenta la topografía de la lesión y el mecanismo de la misma. Tanto Howard como Stafford realizan la división según la topografía, si es a nivel de periampular, si es a nivel duodenal. Nuestro paciente, creemos, porque fue muy complicado ya que desarrolló la fístula duodenal y la fístula pancreática, que pudo haber tenido obviamente una lesión de tipo 3, de la lesión en realidad no relacionada con la vía biliar porque nunca hubo fuga, pero sí, en relación con la utilización de alambre, pero sin embargo a nivel lateral o medial del duodeno. Con respecto a el dilema terapéutico, hay pocos trabajos en lo que puedan, ya que por suerte la casística es poca, son reporte de casos, se puede realizar un tratamiento conservador, un tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador es en aquellos pacientes que están hemodinámicamente estables, sin muchas comorbilidades que pueden afectar la evolución del paciente, y se utiliza casi en un 80% de los casos. Y en los quirúrgicos tenemos lo más importante cuando hay sospecha mismo de la perforación asociada con un material a nivel de la vía biliar que puede impedir el drenaje de la misma, empeorando la evolución del paciente. La cirugía para la mayoría de los trabajos continúa siendo el tratamiento estándar. Obviamente que no hay estudios prospectivos comparativos para poder nosotros decir qué tratamiento es el mejor, si es un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico posterior a este tipo de complicación de la RCP. Y con respecto a qué realizar, hay distintas opciones. Nosotros utilizamos en el momento, dado la hemodinamia del paciente, la gravedad, realizar la gastroyeyuno y la exclusión pilórica, que en realidad después tuvimos que hacer la diverticulización de la asa duodenal. Con respecto a la repermeabilización, hay solamente un trabajo en la literatura expresado que a las 2-3 semanas con máquina de sutura se realiza la repermeabilización. Si bien sabemos que en el medio hay colegas que han utilizado este mismo sistema y se han
permeabilizado, pero bueno, no tenemos reportado en la literatura como tal. ¿Qué podemos decir? Bueno, que esta complicación es grave, que generalmente los pacientes tienden a fallecer. Este paciente creo que va a haber sido algo excepcional. Lo que es el mecanismo, el sitio, la extensión de la lesión, debe estar guiado por la clínica y los hallazgos radiológicos de los pacientes, que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno es lo que va a guiar el resultado de la posibilidad de realizar un gesto terapéutico que en definitiva lleve a la sobrevida del paciente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, ponemos a consideración este segundo trabajo. Si alguien tiene algún comentario. Doctor Canesa. Es un tema muy interesante. Nosotros estamos preparando para presentar, somos 4 casos en 10 años más o menos de ejecución de español, y coincide con la frecuencia que se reporta en la biografía, más o menos entre 1 y 2%. Yo un poquito la discrepancia que tengo es con el tema de la conducta, es decir, ahí lo que tú mostraste la ficha, un 80% las manejaban de forma médica. Es un poco la experiencia que tenemos nosotros. Creo que es capital cuando uno tiene sospecha de que hubo una perforación durante una rectoendoscópica, es realizar la tomografía lo antes posible. Creo que es fundamental. En primer lugar, porque el diagnóstico diferencial es con la pancreatitis aguda y tiene un tratamiento diferente. Es decir, depende de cuál, obviamente de la situación anatomofuncional, pero digo, el tratamiento es totalmente distinto. La perforación, nosotros vimos dos que eran perforaciones biliares. Entonces, la perforación biliar tiene un pronóstico mucho mejor que la perforación en la ventana duodenal, o como en este caso, que probablemente fue en el divertículo, porque una papila intravertebral. Sí, sí. O sea que probablemente lo que se lesionó fue el divertículo, que esas tienen una evolución más parecida a una perforación duodenal. Pero ¿qué pasa? Como a veces se perforan en el retroperitoneo, es capital tener una idea de ese neumoperitoneo inicial, cómo evoluciona a las 24 horas, porque no es lo mismo. Es decir, tener una tomografía inicial con un neumoperitoneo, un retroperitoneo, ¿verdad? Atrás del duodeno, y ver que el otro día el paciente tiene poco CIS o poca cosa, y hacer una nueva tomografía y ver que no colectó, que eso está parecido, porque son los pacientes que tienen grandes chances de hacer un tratamiento médico, aunque tengan un neumoperitoneo, un neumoretro, generalmente. Este es distinto porque era Un extenso, una necrosis. muy extenso. Por eso digo, no es para excusarse, pero este paciente, nosotros entramos en contacto con él en la mañana y la RCP se hizo a las 4 de la tarde. Entonces nosotros no tomamos decisiones ni en la solicitud de exámenes ni entramos en contacto con la familia. Igual, Patricia, tú cerrás después y decís todas Sí. las cosas Sí, que perdón. te parezca, porque digo, la foto que tú mostrás ahí, ¿verdad? Con esos elementos de necrosis, obviamente es un paciente grave. Es decir, cuando son graves, son quirúrgicos. Yo no estoy diciendo No. de que no sean quirúrgicos, estoy diciendo de que hay por lo menos un grupo de pacientes que se beneficia de un tratamiento médico, pero para poder manejarlos en forma conservadora, es capital tener una monitorización de la situación anatómica que nos da la tomografía. No hay otro estudio, porque yo creo que pedirle una placa simple de abdomen es el manotazo desesperado del que no tiene nada. Pero digo, es imposible que pretenda ver un neuroretroperitoneo periampular con una placa simple de abdomen. Es decir, el estudio es una tomografía computada y es capital para saber cómo evoluciona ese paciente de acuerdo a
simplemente hacer esa consideración. Muy interesante. Muchas gracias, doctor Canessa. ¿Alguna otra consideración? Doctor González. Lo que clínicamente tiene que guiar la conducta quirúrgica en estos pacientes, es claro, es el dolor. Este enfermo tenía un dolor ingobernable que requirió opiáceos para calmar. Y el cuadro y la gravedad del cuadro está dado por la retroperitonitis que tuvo. Nosotros hemos tenido pacientes con perforaciones, con un neumoperitoneo muy importante, que prácticamente no tenían retroperitonitis, no tenían dolor. Enfermos que al primero lo operamos y prácticamente la perforación no la vimos, no la encontramos. Había un sector del duodeno que había un pequeteado hemorrágico que pensamos que ahí era donde se había producido y estaba hacia la cavidad libre. Y ese enfermo le hicimos un drenaje y anduvo perfecto, evolucionó impecable. Y pacientes con el segundo que tuvimos con un neumoperitoneo importante también, con la tomografía precoz y prácticamente sin sintomatología, le hicimos tratamiento médico, viendo el antecedente del anterior. Pero era un enfermo que no tenía dolor, no tuvo SIRS y no tenía nada. Y anduvo bien. Y después hemos tenido enfermos que se nos han muerto. Y todos tienen la constancia de cuando hacen la retroperitonitis tienen un dolor ingobernable. Y ahí uno tiene que tener una conducta no solo intervencionista quirúrgica, sino que además tiene que ser agresiva. En cuanto a de transitar el duodeno con una TA, es una excelente manera de transitar porque uno después el duodeno se repermeabiliza, y se repermeabiliza siempre, demorará 2 meses, 3 meses, pero se repermeabiliza. Y muchas veces la gastroenteroanastomosis que uno hace se cierra sola, y a veces si no se cierra, uno puede ir a cerrarla quirúrgicamente, cuando le va a tratar, por ejemplo, la eventración, ¿tá? Hace poquito tuvimos un paciente, cuando le tratamos la eventración, cerramos la gastroenteroanastomosis. Y lo otro es qué conducta tomar con la lesión cuando ocurre a nivel de la papila. Yo me acuerdo de una de las primeras pacientes que tratamos, fue muy precoz la intervención y le hicimos una papiloplastia. Le abrimos el duodeno, le reparamos quirúrgicamente la papila, le degravitamos la vía biliar, que uno no debe olvidarse de ir a abrir la vía biliar y degravitar y extraer los cálculos, porque muchas veces los cálculos que iban a sacar siguen adentro, y eso uno no tiene que olvidarse, tiene que ir a abrir el colédoco y hacer la extracción de los cálculos y dejar drenada la vía biliar. Además de eso, de drenar la zona donde de la sutura del duodeno que uno realiza cuando ve la lesión. Muchas veces esa sutura falla y la fístula se instala. Bueno, son fístulas que tienen un alto gasto biliar y que después de 1 o 2 meses, siendo bien conducidas hacia el exterior, terminan por, como son fístulas laterales, por cerrar, ¿no? Pero el problema es lograr conducir hacia afuera, y creo que en estos enfermos lo que hay que hacer, lo otro que hay que hacer es, ni bien se pueda, el cierre precoz de la pared, porque el manejo de la fístula se logra con el abdomen cerrado. Si uno deja en vacuum estos enfermos, se vuelven ingobernables. Creo que el cierre precoz es otra de las premisas que uno tiene que realizar. Muchas gracias, doctor González.
¿Alguna otra consideración? ¿Ninguna? Doctora López, ¿querés cerrarla? Pancreatitis o era una perforación. La familia estaba, todo lo que había pasado la noche, exacerbada, ¿no? No conocíamos al paciente. Y por eso recalqué, por esas casualidades, un sábado de mañana estaban los tomografistas y digo, o sea, rápidamente hicimos la tomografía porque si no demora. Pero claro, capaz que si hubiéramos entrado en contacto en el día anterior, como cuando se hizo a las 4 de la tarde la RCP, con respecto a esas 8 horas, 8:30 de la mañana, capaz que hubiera sido algo diferente y no lo hubiéramos operado, pero bueno, es el paciente que nos tocó vivir en la sala y debo decir del paciente la satisfacción de la recuperación, porque bueno, esto fue un resumen de todo lo que le pasó, absceso, colecciones, bueno, en fin, la gente del CTI del Hospital Español, la verdad que estaba siempre atrás del paciente porque era un paciente de oro, ¿no? Y bueno, y el paciente lo llamo, pero el señor está en su bella unión andando en moto con faja y él no se quiere operar la ventración a menos que sea una necesidad imperiosa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar entonces al orden del día. El tema es cáncer de páncreas, epidemiología de su mal pronóstico, de los doctores Luis Russo y Patricia López. Adelante, doctora.